Hace un tiempito, Cristian, ¿te acordás que estuvimos hablando con Blanca Prat? Era una persona que en Chile luchaba muchísimo por la identidad, ¿no? Por darle un nombre a los bebés que por ahí fallecen antes de nacer, ¿no? Sí. Poder sepultarlos, darles un nombre. Era una manera de que los padres puedan recordarlo, pueden darle un cierre y puedan trabajar un poco ese dolor que se siente ante la pérdida de un embarazo, ¿no? De un hijo. En Argentina, como bien nos mencionaba Blanca Prat, esta lucha la lleva adelante una asociación que se llama Era en Abril. Es una asociación que tiene como misión ayudar a los padres a transformar positivamente la pena luego de la muerte de sus bebés y proveer información para que otros también puedan ayudar. También colaboran para elaborar el duelo de la manera más sana posible, aprendiendo a comprender y aceptar la muerte muchas veces de esos bebés que fallecen en el camino, ¿no? En el embarazo. Jessica Ruiz Díaz es por ahí la fundadora, la piedra que pone a la Fundación Era en Abril en funcionamiento y que hoy está luchando para que esas pérdidas, para que ese dolor que se sienta pueda ser transformado en otra cosa. Y hoy nos atiende, y hace la diferencia de atendernos para contarnos un poquito sobre esta tarea que lleva adelante. Jessica, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por atendernos y un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, Jessica, conozco un poco tu historia, pero la gente que nos está escuchando quizás no. Y quería que nos cuentes un poquito cómo arranca esta fundación Era en Abril. Bueno, hace 13 años yo perdí a mi hija, Sofía. Ella vivió 2 meses. Y en ese momento de desesperación no encontré ningún espacio especializado en muertes perinatales. No encontré ayuda en habla hispana, por lo menos en Latinoamérica, y estuve ese primer año navegando en el dolor y en la confusión total. Al año, unos días antes de que se cumpliera el primer aniversario de su muerte, decidí crear un foro en internet donde se empezaron a sumar madres de distintas partes de América Latina, porque no existía ningún grupo. Así que fuimos creciendo, después comencé haciendo reuniones en mi casa, que al principio éramos 3 y terminábamos siendo 15, así que tuve que empezar como que fuimos creciendo con la fundación a partir de las necesidades de las familias también. Así que ahora funcionamos en distintas partes de Buenos Aires, en lugares que nos prestan, en hospitales, en centros médicos, y en distintas provincias de Argentina y en otros países de América Latina, en Chile, en México, Perú, Uruguay. Así que, bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos reuniones de contención para las familias, hacemos charlas, ahora el domingo 21 de julio vamos a hacer un cine debate con una película que se llama Retorno a Cero, y trata sobre una muerte intrauterina y cómo es el proceso de duelo de esos padres. Esa película está realizada, digamos, por los papás que perdieron a su bebé, así que es un caso real. Y bueno, en octubre, que es el mes internacional de concientización, cada año hacemos un evento en todos los lugares donde tenemos grupo, y también en Buenos Aires, en el Parque Táis, hacemos un encendido de luces en honor a todos los bebés fallecidos. Jessica, vos sabés que en Chile el presidente Sebastián Piñera se puso al frente de la ley del mortinato, como se le apoda allí en el país trasandino, donde lo que se busca es tratar de inscribir a los bebés que mueren antes de nacer, y que traten de tener, no sé si llamarlo una identidad, pero que traten de ponerle un nombre, que puedan enterrarlos, que no se lo trate como un material biológico, como un desecho biológico a un bebé que fallece. Yo entiendo que también ustedes desde Era en Abril están barajando unos proyectos, pero desconozco cómo está a nivel legislativo esta ley o este proyecto que por ahí se está impulsando desde Era en Abril. No sé si me podrás contar un poquito sobre este proyecto. Bueno, como te dije, Era en Abril fue la primera organización en América Latina, y cuando en una de esas reuniones, hace varios años,
se me ocurrió llevar un grabador y proponerles a los padres que digan qué cosas hubiesen preferido que se hicieran de otra manera, que creen que podría haber ayudado en su proceso de duelo, y ahí fue cuando yo me enteré que los bebés que mueren en el vientre materno no son anotados, son anotados como NN, a partir de la semana 20 de gestación. Así que, bueno, que son desechados como residuo patológico, que muchas veces se los entregaban en una caja de cartón, en una bolsa, en una botella. Así que de ahí nos juntamos con la vicepresidenta de la Fundación, la doctora Agostina Bianconi, que es la redactora, digamos, de este proyecto, la directora de este proyecto de ley, y comenzamos a pensar cómo cambiar esto, ¿no? Así que desde lo legal creamos el primer proyecto de ley de identidad para bebés fallecidos en el vientre materno, que lo presentamos ya hace, este año sería la segunda vez que no lo aprueban, así que serían 4 años. Y después sí se fue extendiendo a otros países, en Paraguay, en Chile, así que sí, es muy importante y muy necesario, claramente. Pero bueno, lamentablemente en Argentina el primer año que lo presentamos se trató en la Comisión de Legislación General y fue aprobado por unanimidad, pero en la Comisión de Salud no. Y después el proyecto cayó, no se volvió a tratar. La segunda vez que lo presentamos, la propuesta de ellos era que sea a partir de la semana 20 de gestación, cosa con lo que no estábamos de acuerdo, porque en esa misma reunión a la que asistimos, teníamos madres que habían perdido en la semana 18, en la semana 16, y tendríamos que dejar fuera del grupo al 40% de las madres de la Fundación. Así que, ¿quién determina eso? ¿Y por qué? Solamente por una cuestión de terminología médica. Me parece que desde lo psicológico, las madres que tienen un certificado NN de su bebé, donde desde lo legal se les está diciendo que su hijo no existió, si no nació, están negando también ese proceso de duelo. Y son los duelos más complicados que tenemos en realidad, porque es un duelo absolutamente negado. Nadie llegó a conocer a ese bebé, muchas veces le niegan a esa mamá ver al bebé, despedirse, que ese bebé tenga una despedida digna, y tampoco se investiga. Entonces esa mamá en un futuro embarazo está muerta de miedo, porque tiene mucho miedo a que eso se repita, y no es una cuestión de decirle no se va a repetir. Nosotros ya perdimos la inocencia de que esto a mí no me va a pasar, ya nos pasó. Entonces en un nuevo embarazo lo que creemos es, si me pasó una vez, ¿por qué no me va a pasar 2 veces? Y más si no se investigó y no me dicen concretamente con un estudio, con algo, que no se va a repetir. Entonces esto, también nosotros participamos de equipos de investigación internacional. La investigación internacional más grande que se hizo fue para la revista The Lancet sobre muertes intrauterinas, que yo integro el equipo, y los datos que arrojó esa investigación es que este duelo puede dejar secuelas, digamos, durante décadas en las familias, afecta a las familias durante décadas, y no solo a los padres, y no solo durante un breve tiempo o hasta que tenga otro bebé. Al contrario, esto afecta al futuro embarazo y afecta a la crianza de ese nuevo hijo. Entonces, no estamos hablando de un duelo que se va a pasar en 3 meses y después con otro hijo ya está. No es lo que pasa en la realidad. Jessica, buenas tardes. Mariela te habla. Buenas tardes. Pensaba en el nombre y te escuchaba hablar con respecto a esta fundación y el dolor, ¿no? Y quería que nos cuentes un poco a la audiencia por qué se llama Era en Abril. Bueno, cuando pensé en este grupo, pensé en el nombre, lo comenté con personas de mi entorno, me decían, bueno, ponerles resurgir, no sé, renacer ya existía, pero algo por el estilo. Y la verdad es que yo pensé en lo primero que hice cuando murió mi hija, cuando pude volver a mi casa, porque yo tenía la habitación armada, ella estuvo en mi casa. Lo primero que hice fue buscar la canción Era en Abril, de Silvina Garré, Fan der Mole, sí. Y que la hicieron conocida Baglietto y Silvina Garré.
La escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y lloraba, y era lo único que decía, que ponía en palabras en una canción lo que yo estaba sintiendo. Así que dije, bueno, quizás si le pongo ese mismo nombre, muchas mamás hagan lo mismo y a través de esa canción lleguen a la fundación y tengan un espacio de ayuda. Lo que no me imaginé es que esto iba a trascender la frontera y que iba a llegar a toda Latinoamérica y que, bueno, muchas me iban a preguntar después por qué se llama Era en Abril. Y por otro lado, bueno, y es muy significativa para mí porque mi hija murió el 27 de abril y la fundación la creé en abril también, el 20. ¿Cuántas coincidencias? Sí. Yo recién leía un poquito, vos hacías el raconto de que llegaba a toda Latinoamérica, ya están en México, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Sí. En tu página están los nombres y me gusta mucho esto que le pones la mamá de quiénes son, ¿no? Sí. Es muy lindo esto de darle la identidad a los hijos y también vi que ya tienen varios sedes aquí también en Argentina, en Avellaneda, en Mar del Plata, en Chaco, en Entre Ríos, en Rosario. Sí. Digo, se ha hecho muy grande ya esta idea que por ahí surgió de vos o esta iniciativa que surgió de vos y que hoy ayuda a tantas personas a pasar un dolor tan grande y semejante como es la pérdida de un bebé. Sí, sí, por supuesto, y además en el camino fuimos aprendiendo muchas cosas y fuimos teniendo que ver qué es lo que sí podíamos cambiar, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que aumentan este dolor y son cosas que sí se pueden modificar. Está claro que a nivel mundial, es una lucha a nivel mundial, esto de romper el tabú y empezar a decir las cosas como son. No es que una mamá que pierde a su bebé, como no vivió demasiado, o no es que el dolor va a ser acorde al tiempo de gestación o de vida de ese bebé. Esto es algo que afecta muchísimo, que provoca una crisis existencial en los padres, y es brutal, porque la mayoría somos jóvenes y tener una crisis de tamaña magnitud impacta absolutamente en todo, en el vínculo con la pareja, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con todas las elecciones que hicimos, porque además no es solamente ese breve tiempo que estuvieron nuestros hijos con nosotros, es una vez que nos dio positivo, planificamos toda una vida con ellos y toda esa vida se viene abajo. Y empezar de nuevo, la verdad es que es muy difícil y se necesita muchísimo apoyo y comprensión del entorno, de las instituciones, y realmente vemos que hay muchas cosas que están mal y que hay que modificar. Principalmente, como te decía, el tema de la identidad. También vamos a presentar ahora un protocolo médico para que se pueda implementar a nivel nacional, porque la realidad es que no saben muy bien cómo manejar el tema. Y nosotros conocemos no solo de la experiencia de hace 13 años de estar trabajando con familias en la fundación, sino también de participar y estar en contacto con equipos de investigación internacional, con organizaciones que están hace mucho más tiempo, donde fuimos formándonos y aprendiendo cómo se maneja adecuadamente el duelo desde el momento del diagnóstico, ¿no? Cómo se acompaña a las familias y todo lo que se puede modificar y que puede ayudar a encauzar esos duelos. Yo pensaba un poco en por qué, ¿no? ¿Por qué la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por ahí no impulsa este proyecto y por la cabeza se me cruza siempre por ahí quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El aborto. Muchas personas, no tengo la experiencia aquí, no he escuchado a nadie aquí en Argentina, por eso te hablo de Chile, porque por ahí conozco más la historia de Blanca, tengo un vínculo con Blanca Prat y hablo bastante, pero ella me contaba que recibió un ataque muy grande de los grupos abortistas porque dicen que esta ley generaría, ¿no? que uno reconozca que por ahí el niño nace desde la concepción, ¿no? Legalmente. Y ella decía, no, la idea nuestra no es que ocurra esto, sino que se le pueda poner un nombre, que se inscriba, que reciba un certificado con un nombre, que pueda ser enterrado y que no sea tratado como residuo patológico. ¿Qué le podrías decir por ahí a aquellos que por ahí apoyan la interrupción voluntaria del embarazo respecto a esta ley que ustedes están impulsando? Principalmente que así como ellos consideran que están defendiendo los derechos de las mujeres, nosotros también. Estamos defendiendo el derecho a todas las madres que perdieron a sus bebés y se lo entregaron maltratándolas, porque eso es una forma de violencia, entregándole a su hijo, al que esperaba con la habitación armada,
con toda una vida para darle, con todo el amor para darle, se lo entregan en una bolsa de residuo y le dicen que es NN, o sea que no existió, ¿sí? Legalmente no existió. La realidad es que estén o no a favor del aborto el día que quieran tener un hijo, y si tienen la desgracia de que esto les pase, van a sufrir ese maltrato. Lo que estamos tratando de evitar es eso, para las que están a favor y para las que están en contra. Así que esto es un proyecto que es para todos. Claro. Así que son cosas separadas. Son dos cosas distintas, como Sí, bien planteaba Blanca, y bueno, quería también que escucharlo de claro, vos, porque el sé que tema es que la voz de todas las madres que perdimos bebés no se está teniendo en cuenta en esos debates. Claro. Tampoco. Entonces, esto es algo distinto, porque estamos hablando de bebés fallecidos, bebés que tenían algún problema, y que inclusive este proyecto tiene tres partes. Por un lado es la identidad, por otro lado es la entrega del cuerpo para una despedida digna, y la tercera parte y fundamental es para prevención. Nosotros pedimos que todas esas muertes sean registradas para poder que formen parte de las estadísticas, que se pueda investigar y que se puedan elaborar políticas de salud para su prevención, porque no es que muere un bebé y no pasa más nada. Muchas veces pasa que pierden el primero, no se investiga, no se hacen estudios en profundidad, pierden el segundo, pierden el tercero, y recién después de la tercera pérdida se estudia en profundidad ese caso y quizás se descubre algo, pero esa mamá psicológicamente queda completamente quebrada. Entonces, ¿por qué tener que llegar a eso, no? Sin duda, sin duda. Jessica, quienes quieran ponerse en contacto con vos, gente que por ahí ha sufrido la pérdida de un hijo, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Podés plantearnos las vías de comunicación para contactarse con Era en Abril? Bueno, nuestra página es www.eraenabril.org. El teléfono de contacto es 15-6172-6609. Y si no, nos pueden encontrar en las redes sociales, como Era en Abril, página oficial. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Era en Abril, y bueno, yo soy consultora psicológica, especialista en duelos perinatales, y tengo mi página también profesional, y tenemos también contención psicológica especializada en duelo perinatal para quienes necesiten ese espacio, además de los grupos. Jessica, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto y siguiendo también de cerca esta movida que se está llevando adelante en el Congreso, que espero que sea destrabada, y también le pido públicamente al ministro Rubinstein, más allá de su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que entienda que esto es un proyecto que va totalmente separado, ¿no?, de la ley de interrupción voluntaria, y que esto tiene que ver con las voces de las mamás que pierden a sus hijos y que quieren ponerle un nombre, quieren darle una identidad y quieren también poder atravesar el duelo pudiendo enterrarlo, y que no traten a ese bebé como un residuo patológico, como bien vos mencionabas. Muchísimas gracias, Jessica, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder difundir y para llegar a las personas que hayan pasado por esta experiencia. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo grande. Pasaba Jessica Ruiz Díaz, fundadora de la Fundación Era en Abril.